Bien, para la segunda hora de Volver a Casa. Y de ahora en más, cada 15 días, en Volver a Casa, los viernes, la segunda hora va a ser de Mauro Guzmán, el explicador de las palabras, porque hoy estamos inaugurando columna. ¿Cómo andas, amigo? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Contento de inaugurar con esta columna. Corte de cinta sería, ¿no? Como el corte. Habría que hacer un simbólico corte de cinta. Un bautismo. Claro, un bautismo también. Un poquito de agua. Sí. Agua caliente no, del termo no. No, por favor, por favor. No. Sale de un poema de Edith Vera, que otro día lo podemos leer y detenernos en eso, del explicador de palabras, que algún día también me gustaría que hablemos de los oficios que se inventan en la poesía de Edith Vera. Por ejemplo, laburar de explicador de palabras, de vendedor de números. Hay varias así figuras que parecen que podrían ser oficios maravillosos. Qué hermoso, sí, realmente. Realmente sería muy lindo. ¿Estamos escuchando ¿Elegiste un tema también? Sí. Viene con tema y toda la columna, ¿no? Muy bien. Hay producción acá. Me encanta. Por supuesto, acá con el maestro de la música ahí. Sí, es un tema de Martín Buscaglia, uruguayo, que se llama Visionarios, ¿no? Y habla del diccionario, de explorar. Dice, nos dimos cuenta que extraviarse y explorar comienzan por la misma sílaba. Y justo explicar también, Por eso yo le explico que a veces la columna va a ser de Mauro solo, que viene a contar algo, a charlar sobre un tema, a contar historias, pero a veces, como hoy, como el bautismo de hoy, es con un invitado, ¿no? Me encanta. Y el día de hoy un invitado de lujo, especial, así que cuando ustedes quieran les presento al invitado y... Sí, presentarlo, nosotros aplaudimos. Sí. Nosotros aplaudimos, vamos a presentarlo. Sí. Se llama Norman Argarate, ¿sí? Acá en Volver a Casa. ¿Cómo andas, Norman? Bueno, muchísimas gracias, pero bueno, hay que tener cuidado con los halagos, porque como decía el general, al caballo se lo soba antes de montárselo. Me encanta cómo arrancó. Ahí está, vamos con todo. Claro, Por eso lo invitamos. claro, tal cual. Si vamos a hacer radio, hagamos radio. Bien. Justamente porque Norman, escritor, poeta, Sí. periodista, hombre de radio también. Yo lo invité, por todas esas cosas, pero por su faceta de hablador, que fue como yo lo conocí. Y les cuento un poquito así, resumiendo, Dale. que adolescente yo, allá en los 2000, mi papá albañil, hacedor de casas, mi padre, y albañil de radio, que no es cualquier tipo de albañil, sino que es el albañil que lleva a la radio el aparato, ¿no? Sí, El hermoso. aparato de plástico que a tiene la obra. pintura, cal, un poquito Sí, de todo. tiene de todo, sí, y que tiene la antena, que tiene que acomodarle el dial, buscar un lugar donde haya una toma, o si no ponerle pilas, porque si está haciendo una casa no hay electricidad, Sí. hay que ocuparse de Qué conseguir difícil pilas. hoy la pila. Hoy, sí, sí, encima lleva como 6 o 8 Sí. la radio. Bueno, mi papá siempre fue un albañil de radio y entonces cuando trabajábamos, recuerdo una tarde en especial, por ejemplo, a la siesta, él ponía una radio, un programa, y en ese programa lo habitual era que en cierto momento entrara un señor justamente llamado Norman, que tenía una columna en la que contaba mitos griegos. Y yo recuerdo a mi papá mandándome con la carretilla a buscar los ladrillos que estaban en la otra punta de la obra, del terreno baldío, y yo tenía que ir con la carretilla, traerlos y dárselos a él para que, con la cuchara juntara la mezcla, pegara ladrillo sobre ladrillo para hacer esa pared. Y recuerdo que cuando yo estaba cerca de la radio, hasta donde llegaba la voz de Norman contando quizá alguna historia de laberintos y lo que fuere, yo entonces iba despacito, ¿no? Para escuchar la historia, y cuando ya la oreja, parecía que la oreja quedaba media cuadra atrás mío, pero ya en un momento tenía que seguir, y cuando ya no escuchaba, pero seguía caminando con la carretilla, iba rápido hasta el lugar, ¿no? Atravesando ese laberinto de baldes, de cal, de cemento, hasta llegar a los ladrillos, ponía lo más rápido que ponía los ladrillos y volvía rápido también hasta que llegaba a la parte donde ya se escuchaba la voz de Norman de nuevo, y me había perdido alguna parte de la historia del monstruo quizá dentro del laberinto, y otra vez esquivando frastachos y baldes de mezcla, iba despacito, ahora sí, para llegar a escuchar, y mi papá ahí me estaba esperando sorprendido de lo mucho que tardaba uno para ir a buscar unos ladrillos, ¿no? Sí. Así que, y así me fui enterando de algunos mitos griegos, yo que no conocía nada de libros, ni de radio, ni del arte de contar historias. Sí, era un peón del albañil, jugador de fútbol, estudiante, esas cosas era yo, pero en ese ratito viajaba, ¿no? Por el Olimpo y demás. Y algunas historias
no le supe el final porque mi papá me mandaba a hacer otra cosa, así que se me quedaban ahí. No sabía si los amores se consumaban o no, si el héroe podía conseguir su objetivo. Pero bueno, el hombre que contaba esas historias era Norman Argarate, y de algún modo está buenísimo que él bautice esta columna, Bien. que sea él, porque... Que sea el padrino, casi. Exactamente, porque acá estamos para contar historias igual que aquella vez, así que gracias, Norman. No, por favor, a ustedes. Y si se trata de bautismo, yo prefiero, si me dan a elegir, el bautismo de los barcos, con una botellita de champán. Ahí, ¿viste que hay que romperla? Sí, claro, hay que romperla. Así que bueno. Qué hermoso que además te hayan llegado a vos a través de la radio. Me imagino que debe ser Realmente. un mimo lindo también. Sí, por supuesto, por supuesto. Y cuando lo escucho a Mauro contar esta historia, primero me enternece mucho porque, bueno, uno siente justificado el trabajo que uno hace, ¿no? Y a la vez no dejo de pensar unas palabras que en algún momento me dijo el director del Museo Roxen, el museo que está en Nono, y allí... Que se fue hace poco de gira el dueño. Exactamente, hace poquito, exactamente. Y lo entrevisté y él me dijo, bueno, a mí particularmente la radio me gusta porque es el medio de los trabajadores. El albañil, la peluquera, el hombre que conduce un camión, el sereno, la cocinera, tanta gente, o también la gente que está sola a la noche, también la radio es una compañía, es un medio profundamente humano. Y en esa humanidad yo creo que ahí radica su encanto y la mágica posibilidad de desarrollar una imaginación. Por ejemplo, ahora los oyentes imaginan que yo soy un tipo de 1,90 m. Igual algunos te están viendo por YouTube. La nueva tecnología me arruinó la nueva tecnología. No, pero hay muchos todavía, claro, que van al dial o a la página directamente. Escuchar radio. Eso también es el aprendizaje que estamos haciendo todos los que venimos, porque bueno, uno ya pinta canas, como pueden verlo. Ahora sí, pero bueno, es también la transformación que está teniendo el mundo de la comunicación, del cual hay para hablar y mucho, ¿no? Sí, Pensaba, Norman, que ahora que nos ven, a pesar de que estemos en la radio, con más razón, digamos, hay que usar la palabra de tal manera que aún viéndote puedan ver lo que decís, digamos, claro, ¿no? Sí. Y Claro, no a vos. Claro, Eso exactamente. Es también difícil, esto es un desafío. Sí. Porque si la gente se concentra en lo mal peinado que uno está o lo que fuere, uno tiene que superar ese escollo, hablar de tal manera que ya no importe. Sí, el esfuerzo es doble. Es doble, claro. Claro, pero ahí está, por ejemplo, bueno, vos, Mauro, tenés mucha experiencia, porque no debe haber público más exigente que el de los niños. Ajá. Y entonces en ese sentido ahí vos ves cuando el niño te mira con esa carita de asombro, colgado de la historia de cada una de las palabras que vos estás pronunciando, diciendo, ahí estás logrando ese mini hechizo, pequeño milagro que tiene la narración, que es una necesidad antropológica. Los hombres necesitan contar y que les cuenten historias. Sí, y sumándole lo exigente, recuerdo que charlamos con Gaby para el día de la radio, y creo también que el oyente de radio es un tipo que sabe de radio y que es exigente. Totalmente. No sé si en los otros medios pasa lo mismo. Totalmente, porque vos vas creando también comunidad a lo largo del tiempo, vas creando una fidelidad entre el oyente y vos, y en ese sentido también te vas educando junto al oyente. Claro, también. Porque también el oyente te va planteando algunas cuestiones, esto tiene también de interesante la radio, la instantaneidad, lo simultáneo del contacto con el oyente. La gráfica es interesante, pero vos no sabés, no tenés contacto con tus lectores. La televisión lo mismo. En cambio la radio sí, tenés la posibilidad de ese mínimo contacto humano que hace que volvemos a este tema, ¿no? Profundamente humano. Sí. ¿No? Sí, y pensando en la oralidad, porque decías la gráfica también, bueno, sabemos que Norman también escribe, bueno, también pinta, dibuja. Por ahí, para acotar, nos centramos en el punto del Norman hablador, de la oralidad, y te pregunto, por empezar, así como yo decía, bueno, uno de los caminos por los cuales llegué a la radio fue escuchar a Norman, ¿quién te mete a vos en el mundo de las palabras, en el mundo del lenguaje? ¿Tenés recuerdos? Sí, por supuesto. Uno ha estado vinculado desde la más temprana edad al mundo del relato, al mundo de los libros fundamentalmente. Yo tuve la fortuna de crecer en un hogar donde los libros ocupaban un lugar, donde se celebraban, se los reunía. Muchas veces hubo que hasta enterrar a los libros. En mi familia tuvimos que enterrar en la dictadura militar. Eran un problema en cada mudanza porque eran muchos y yo
recuerdo, sacas de viejo correo. Mi padre tenía esas sacas de correo del ferrocarril, porque toda mi familia paterna eran ferroviarios. Y ahí en cada mudanza metíamos en las sacas de correo los libros, que eran una cosa que era de un peso. Y recuerdo a los pobres, recuerdo los muchachos que nos hacían la mudanza, que bueno, era un problema los libros. Así que bueno, desde muy chico y después me fui encontrando con la posibilidad de hacer comunicación. Nosotros comenzamos en el año 84, primavera alfonsinista, un momento de eclosión democrática, ¿viste? Veníamos de 6 años de dictadura, la guerra de Malvinas. Con 18, 19 años estábamos así tratando, ¿viste? Recién hablamos algo con Vir Morales, que estuviste escuchando un poco de lo que fue ese retorno a la democracia y la discusión y el debate político. Totalmente, era un clima de efervescencia, todo el mundo quería recuperar el tiempo también y reencontrarse con posibilidades de libertad, de libertad de expresión. Así que bueno, allí con un grupo de amigos comenzamos a hacer una revista literaria. La primera se llamó Huérfanos, que éramos una banda de gente, Javier Morelo, actual director de cine, Gustavo Pablos, periodista, Tul, dibujante de Página 12, Alejandro Schmidt, poeta, Tessy Risi. Bueno, eran realmente muchísima la gente y empezamos en el año 84. Y bueno, después seguimos con otras revistas y ahí se nos abrió por lo menos a mí se me abrió una puerta para empezar en la gráfica. Así que empecé allí, el director en ese momento era Dino Calvo, un histórico del diario, que manejaba el suplemento cultural y el suplemento político. Y me invita a participar en el suplemento cultural y me integro con notas. Y bueno, a partir de ahí ya se fue dando un camino. Y bueno, de allí pasé a la televisión y en el año 90 quien me invita a hacer radio es Daniel Rodríguez, el doctor Daniel Rodríguez, ya fallecido hace unos años. ¿Fue el último medio que llegaste? Al último. Mira. Fue el último. ¿Y dijiste que sí, fácil o dudaste? ¿Cómo fue eso? No, me fui encontrando con eso, porque en realidad lo natural en mí, incluso mi oralidad fue siempre, yo hice un esfuerzo. Porque era titubeante. Le salió bastante bien el esfuerzo. Sí. ¡Qué esfuerzo! Sí. Pero bueno, hoy recordaba a lo que es la radio, ¿no? Demóstenes, hablando de mitos griegos, Demóstenes tenía problemas en su pronunciación, en su habla, en su forma. Y bueno, dice la leyenda que se puso unos guijarros en la boca y empezó a hablar frente al mar y los dioses lo favorecieron con una muy buena oratoria, ¿no? Qué bueno. Y en realidad uno, si se pone a pensar, en realidad es un viejo ejercicio que los que enseñan taller de oratoria te enseñan. Yo conviví mucho tiempo con Estela Maris Cabrera, locutora histórica, y me decía, articulá. Y hay un ejercicio que uno se pone una lapicera en la boca, el clásico ejercicio, que en realidad es eso lo que hacía Demóstenes, para de alguna manera tener una buena capacidad oratoria. Pero bueno, también la radio tiene ese encanto. Hoy me acordaba con otro que también trabajé, fue con Edgardo Munch, tartamudo. Sí. Y tenía momentos de mucha tartamudez, de hecho se le decía, yo sé que hoy es políticamente incorrecto, pero se le decía el tarta. Sí, claro. Tarta. Sí. Y tenía un momento fuera de micrófono, te decía, anda la conferencia de prensa, ¿viste? Claro. Así que bueno, era un chiste repetido, que le hacíamos a Edgardo, pero otro hombre de radio que era increíble porque tenía esa dificultad, se prendía la luz roja y el tipo salía disparado como el mejor. Qué bárbaro eso, Bárbaro. ¿no? Pensamos en casos de tartamudos, también tenemos, en el caso de Demóstenes nos queda la idea de que si vos practicás, Dios te ayuda, ¿no? Claro, bueno, cosas claro, así sería el asunto. claro. Pero después pensaba en el caso de Moisés, ¿no? Claro. Moisés también, que Dios se le aparece en la zarza y le dice, anda, decirle al faraón que libere a todos los esclavos que son su fuerza de trabajo. Si Dios fuera marxista hubiera dicho algo así. Claro. Entonces le dice, pero que no, que va a ir él si soy tartamudo, le dijo. Moisés era como tardo de lengua, dice, tardo de lengua, dice. Y entonces Dios ahí lo reta un poquito porque Dios le dice, ¿y quién te crees que hizo al sordo, al ciego, al que ve, al mudo, al tartamudo? Lo dice todo yo, y te estoy diciendo que vaya, andá, le dice Dios. Y Moisés
porfiado, o sea, cómo habrá sido de fuerte su problema, que le porfiaba a Dios una y otra vez, ¿no? Al mismo Dios que le hablaba ahí. Y entonces ahí surge, acá es otra cosa la que pasa. Lleva a su hermano, Aarón, que era un buen orador, digamos, claro. Y él es el que da el mensaje. Claro. Se parece a... Lleva su vocero de prensa, digamos. Claro. Exacto. Parece que era Dorni. Pero él te articulaba mejor. Claro, exactamente, ahí está. Sí, ahí está, totalmente. Claro. Ahí está, pero bueno, también después, con un mundo vinculado, como te decía, a la literatura y a los relatos también. Yo provengo de una familia de entrerrianos, tengo una familia muy numerosa en Entre Ríos y todos afectos a contar historias. Por ahí no creo, no podría afirmar si son verídicas, pero sí de contar historias, ¿no? Y el relato oral, y después vos te vas encontrando la radio también como un registro muy, muy lejano en el tiempo, los radioteatros, por ejemplo. Sí. Cloner, cuando uno era chico, Juan Moreira, viste, La Hormiga Negra, todas esas cuestiones también marcaron. ¿Lo escuchaste? Sí, escuché todo eso. Después Dolina, en esa misma época, por ejemplo, en esos 18 años, ahí, Dolina, la venganza será terrible. Claro, el comienzo de la venganza. Claro, exactamente. Así que ese también fue alguien que Mi padre escuchaba mucho a Guerrero Martínez también. También al negro Guerrero Martínez también, así que también, bueno, viste, vas como armando un pequeño rompecabezas de influencias y eso un poco te determina, ¿no? Sí, totalmente. Qué lindo lo que le decías, Mati, que claro, es el último medio al que entraste, Norma, en la radio, y nunca te fuiste del todo de la radio y desde venida quizá, pero estuviste siempre, seguís en la radio. Mi pregunta es, ¿cuándo vos dijiste, sí, este medio, cuándo te diste cuenta, soy bueno en esto o me siento bien o lo que fuere? Cuando me pagaron un sueldo. Eso, ahí está. Claro, exactamente. Hay un tema de Drexler. Claro. No importa cuánto. No importa cuánto, exactamente, no importa cuánto, pero claro, sí. Empezar a... Claro. Sí, no, me fui encontrando a través del ejercicio, digamos, también mucha prensa institucional también. Vas haciendo, bueno, ustedes lo saben, los que trabajamos en comunicación a veces tenés que hacer como 3 o 4 trabajos paralelos medianamente, porque es un trabajo apasionante, pero como todos sabemos, mal pago, ¿no? Exacto. Así que bueno. ¿Y qué pensás? La pregunta no sé bien cómo formularla, ¿no? Hay un tema de Drexler que dice, cobra lo que tengas que cobrar, pero hazlo por amor al arte, ¿no? Y dice... O la pregunta, digo yo más que dice él, ¿cuánto vale saber hablar? Digamos, ¿qué valor tiene hoy en día? Saber hablar no digo de pronunciar correctamente, voy a algo más allá, ¿no? Saber decir algo, tener algo para decir. El escritor y filósofo norteamericano Emerson decía que la mitad de un hombre es su expresión. Yo creo, como decíamos, si queremos volver un poquito más acá, al negro Fontana Rosa, en un momento dado lo ve a su hijo que estaba por salir un sábado a la noche y estaba el tipo coqueteando frente al espejo, se probaba, se peinaba y el negro se acerca y le dice, no te olvides que lo que mejor viste es tu expresión, ¿no? En ese sentido creo que es importante que todos encontremos, no necesariamente... La expresión tiene que ser alambicada y de alguna manera erudita, sino formas expresivas donde uno pueda proyectar lo que uno es, de la manera más honesta y más clara y certera también, ¿no? A través de la danza, a través del dibujo, a través de la música, bueno, de las distintas expresiones. Yo creo que todas las personas deberíamos explorar cuáles son nuestras posibilidades expresivas. En ese sentido, poder comunicarnos con los otros, porque en última instancia de eso se trata la vida, cómo nos vinculamos y en función de esa vinculación, bueno, cómo resolvemos cada uno de los problemas que se nos presentan, ¿no? Y en eso pienso ahora, porque hablábamos de la tecnología, los mensajes tienen que ser como cortos y rápidos ahora, ¿no? Como que todo tiene que contarse 15 segundos para que salga en un TikTok, hay que decir una frase que entre en un tweet y que de esa manera se pueda comunicar, contar todo en ese tiempo. ¿Cómo se hace para luchar contra eso y que las historias vuelvan a ser largas y no nos perdamos los detalles? Sí, ahí está, ¿no? Lo que sería el viejo truco de Sherezada, la narradora de las mil y una noches, ¿no? Que todas las noches, para suspender la condena a la cual había determinado el califa, es decir, que el califa había determinado, bueno, para recordar a los oyentes de qué estoy hablando, ¿no? Sí. Las mil y una noches cuenta esta historia donde un califa pierde a su esposa y queda muy abrumado y decide que pasar la noche, todas las noches con una mujer distinta, se va a desposar una mujer, pero la mañana siguiente la va a asesinar.
Bueno, esto genera una gran preocupación en el reino hasta que se presenta la hija de un visir, Sherezada, que era muy inteligente, y dice, yo me voy, pero no, te van a matar, vos quedate tranquilo que yo lo resuelvo. Sherezada se encuentra con el califa, empieza a pasar la noche y ella le empieza a contar una historia, ¿no? En el sentido, y empieza con una historia fantástica, y a medida que va transcurriendo la noche ella va contando, y un momento antes de que comience el alba, ella interrumpe la narración. Y él le dice, bueno, pero ¿cómo termina la historia? Bueno, si querés saber, en la otra noche nos encontramos y te cuento el final. A la otra noche cuenta el final, pero comienza una historia nueva. Y también la interrumpe. Y así logra sobrevivir 1001 noches, digamos. No sé en dónde está el encanto, en dónde está la magia, no sé. Pero supongo que está en la capacidad de estimular eso, la curiosidad, el asombro, en ver, decir, a ver, contame un poquito más, a ver, quiero saber un poquito más de eso que estás diciendo. No sé bien cómo se hace, porque me parece que también hay algo misterioso en la comunicación, ¿viste? Porque hay gente que tiene más carisma que otra, bueno, no lo sé, pero bueno, supongo que viene por ese lado, ¿no? Claro. Sí. Claro, y sería el punto como encontrar el modo de lograr eso en la época en la que uno le toque estar, ¿no? Supongo Sí. para otros ha sido de otra manera. Pero es cierto que presenta más dificultades. Exacto. Es cierto que presenta Sí, más. como bien dice Gaby, que como rápido y a la vez cómo le das contenido a eso. Claro. Y te quería preguntar también sobre, hablaste sobre Sherezada, de las 1001 noches. ¿Puede ser que leías ese libro en tu casa a tus hijos? ¿Cómo? Claro, esa historia, bueno, en realidad ese libro yo lo leí en voz alta. Hay distintas versiones, está la versión de Galland, un francés, está la versión de Barton, una versión inglesa, y está la de Mardrus, una versión española. Yo tomé la de Mardrus, la versión española, la versión original española, ¿no? Porque bueno, en realidad las 1001 noches son relatos orales que el pueblo contaba y en un momento dado se empezaron a recopilar. Y más o menos hay coincidencia en estas tres versiones y algunas diferencias, pero más básicamente se generó un cuerpo ahí que, bueno, es realmente un texto muy voluminoso. Ahí tenés todas las historias, la de Aladino, de Sinbad, bueno, son realmente 1001 noches. Y está dividida por noches. Entonces, cuando mi hija nació, cuando mi hija estaba en proceso de gestación, estaba en la panza de su mamá, yo todas las noches a su mamá le leía una noche de las 1001 noches. Así que bueno, y al final de ese tiempo nace mi hija y hoy actualmente tiene una lengua muy filosa, muy importante, y creo que me cometí un grave error. Sí. Bueno, pero no se va a dejar vencer por un rey de Malondanga. No, vos sabés que sí, claro. Tiene la astucia de Sherezada, y la malicia de Sherezada también. Muy bueno. Buenísimo. Y vos pensás que has dejado también, digamos, como... la palabra legado queda muy fuerte, no va por ahí, pero vieron que en la escritura es más fácil hablar de obra, porque está el libro, claro, está publicado, vos vas, lo buscas. En la oralidad, ¿hay una obra, digo? ¿Considerás que tenés un hacer a través de estos años? Y vas marcando, por ejemplo, el hecho que vos te referencies, que escuchabas, que yo, de alguna manera, por los mitos griegos, en ese sentido es eso lo que vas provocando, ¿no? Y sobre todo, en tanto y en cuando también vas comunicándote con las nuevas generaciones también. En ese sentido, uno tiene que hacer siempre como un esfuerzo, porque las nuevas generaciones traen lenguajes nuevos también. Sí. Entonces uno tiene que ir ayornándose, porque uno se va poniendo un poco más rígido con los años y todo eso, y tiene que hacer ese esfuerzo por tratar de comprender también lo que las nuevas generaciones están demandando en ese sentido, sus inquietudes, y bueno, establecer un diálogo con eso. En eso vas un poco en contra de la RAE. Sí, claro. Sí. Pensaba el tema de la oralidad y la escritura, ya que apareció, sí, ¿no? Y que claro, la realidad tiene esa inmediatez de estar con el otro ahora, la intergeneración y todo. Hay un libro de Alberto Mangel que se llama Una historia de la lectura, que rescata este dicho que es muy famoso, que seguro acá todos lo conocemos, que lo escrito permanece y a la palabra se la lleva el viento, dice, ¿no? Pero lo escrito permanece. Hoy lo usamos a esa frase en favor de la escritura, como diciendo, bueno, no,
las cosas mejor que queden firmadas, que queden por escrito, porque acá la palabra se la lleva el viento. Sin embargo, en su uso original hacía alusión en realidad a la fuerza de la palabra hablada, que tenía alas y viajaba y era capaz de llegar a muchos lugares. En cambio, la escritura siempre estaba quieta, en el mismo lugar, ¿no? Y pienso que también con la oralidad y la escritura, la obra de la oralidad tiene que ver con eso, ¿no? Con que la palabra viaja a través de la radio, no sabes hasta dónde va a llegar su efecto, ¿no? Como una onda, quién te escuchó, qué hiciste en el que te escuchó. Claro. Y bueno, no sé, por ejemplo, en haberle leído a tu hija en la panza de la madre, seguramente tuvo efectos, como decías. Sí, yo creo que sí, yo creo en esas cosas, por ejemplo. Bueno, también, por eso es importante a los niños, a los bebés, leerles, ponerle música también, eso también, yo a mis nietos, a mis hijos, en ese sentido, como educarlo en cierta musicalidad también, de las palabras y también de la propia música, ¿no? Me parece importante eso también, ¿no? Porque también eso les da la posibilidad de lo que es el lenguaje, la plasticidad del lenguaje y todo lo que, digo, porque el alma humana es como muy profunda. Entonces el lenguaje tiene que hacer un esfuerzo para lograr interpretar lo que muchas veces nos pasa y poder transmitirlo. Entonces por eso es muy importante el lenguaje, ¿no? Claro. Sí. Y los nombres de tu, si tenés ganas, ¿no? ¿Hay alguna historia con los nombres de tu hijo, al menos con un nombre? Bueno, los dos nombres son dos nombres de origen judío y tienen explicaciones, pero así porque tiene explicaciones. La más grande significa la elegida, la más grande Eloísa significa elegida y Josué el que vencerá. Ah, mira, y los dos son personajes también, por ejemplo, Eloísa y Abelardo, o Josué en el Antiguo Testamento, son personajes fuertes de la historia literaria. Sí. Josué va más que nada porque había una tradición de muchos José en mi familia, entonces era para ponerle José, pero no José, no pobre. José. Entonces era un José medio así, camuflado. Claro. Tengo acá unos objetos que traje. Acá bueno, dale. Los chicos no me van a dejar mentir. Y vamos a ver. No sé dónde está la cámara, pero yo están allá. Las dos cámaras están ahí arriba. Claro. Que estos objetos sean vistos. Mientras le digo a Norman que llamativo me pareció que sos como descendiente de ferroviarios y vos que no laburás viajando. Sí has viajado en tu vida, en tu moto, has tomado viaje y demás, pero leer es viajar. Vos de algún modo seguiste en la vía, seguiste en el camino, ¿no? Y sí, porque también todo texto es como una exploración, es como un viaje, efectivamente, creo que vale esa metáfora, creo. Sí, y aparte la metáfora del viaje siempre es linda, porque también sintetiza el destino humano, ¿no? Claro, sí. Aunque no sepamos a dónde vamos, pero vamos, ¿no? Claro, exactamente. Sí. Bueno, este programa se llama Volver a Casa. Exacto. Hay un viaje. Hablando ahí, ¿no? de cuentos, en cuentos extraordinarios, Borges hace una selección de pequeños cuentos y en un momento dado le preguntan a uno a dónde quería ir, si al infierno o al paraíso. Y dijo, no me importa, yo voy donde vayan todos. Muy bien. Muy bueno. Bueno, algunos mensajes, Rodri Duarte me escribe y me dice, maravilloso momento de radio. Bueno, le mandamos un abrazo a Rodri grande, sí, que tiene su programa de radio también. Sí, un hombre de los otro hombre de radio. Exactamente, un abrazo grande para él. Bueno, te decía que traje 3 libros para quienes estén escuchando, para que elijas uno y si tenés ganas de contarnos una historia, hay tiempo para que él nos cuente una historia de uno de estos libros, como para ir cerrando. Sé que no, lo que quieres, yo si no, me meto, nos preguntamos todo. Por supuesto, yo por el tema de la hora y eso. Bueno, yo les traje... cerramos con ustedes el viernes, estamos tan relajados. Estamos re bien. Sí. Les cuento a la gente que por ahí está escuchando que traje 3 libros. Uno es Los mitos griegos de Robert Graves, ¿no? Claro, sí. Bueno, ese es el culpable de que esa pared que construiste se haya caído ese día. Ese es el libro, ese es el culpable. Sí, yo siempre digo que mi papá agarra la pala y yo fui más allá, yo agarro la palabra. Claro, está bien, está buena, está muy buena esa. Excelente. Construir, aparte Heidegger dice que el lenguaje es la casa del ser. Claro. Uno construye otra casa, ¿no? Claro. Con otros ladrillos. Muy bien. También trajimos acá las metamorfosis de Ovidio, que es un poco también tomar lo griego y romanizarlo, ¿no? Claro. Sí. Pero te traje también la Biblia. Como todo casi. Claro. Como todo. Sí, tal cual. Sí. Digo, como todo lo que agarraron los romanos de los griegos. Sí. Claro, exactamente. Sí. Tenemos estos 3, sí, porque es verdad,
los conquistaron como militarmente, pero culturalmente los más vale los retrabajaron, ¿no? Los conquistaron. Exactamente. Sí. Zeus pasó a ser Júpiter, Claro. Venus pasó a ser Afrodita pasó a ser Venus, así que bueno, así fueron, pero en realidad, bueno, fueron heredaron gran parte de esa cosmovisión fundamentalmente, ¿no? Sí, y la verdad es que también nos enseñan que la cultura se va haciendo así, ¿no? Uno toma Claro, lo que viene claro. y lo rejuega, digamos, lo vuelve a poner en juego. Bueno, de estos 3 libros, ¿no se te inspira a contar alguna historia que recuerdes? Bueno, o algo? los tres son 3 libros maravillosos, de los cuales los he frecuentado mucho. Bueno, comienzo por los mitos griegos. Rapidito, Robert Grace, un texto maravilloso, clásico, imperdible. Y bueno, allí, por ejemplo, se cuenta la historia de los dioses griegos, que en realidad es interesante porque es un gran friso que refleja en realidad la proyección de los seres humanos sobre dioses, porque son dioses que se traicionan, se engañan, infidelidades, celos, muerte. En realidad es una representación, una proyección de la propia humanidad. Exacto. En ese gran friso, y bueno, y hay muchas historias, como la del dios Pan, por ejemplo, que fue el instructor. El dios Pan era lo que era el sátiro, ¿no? El sátiro eran figuras mitológicas, mitad machos cabríos, mitad seres humanos, ¿no? Estaban allí, tenían las piernas muy velludas, así con pezuñas, pero la parte de arriba eran medios barrigones, medios petizones. Como si así. fuera un fauno. O fauno, claro, sí, ¿no? exactamente, o un fauno también, Claro. es la misma. Bueno, ahí está también, porque en el vocablo griego sátiro y en la cultura romana es fauno. Fauno. Exactamente, ¿no? Entonces, el dios Pan, que era el dueño de la floresta, de lo que sería el bosque, dominaba ahí. Y bueno, ustedes habrán escuchado la palabra pánico. Sí. Bueno, la palabra pánico viene del dios Pan porque tenía un grito que era aterrador y que generaba, era espeluznante el grito y te ponía los pelos de punta, por eso te daba un miedo pánico. El pánico era por el dios, porque bueno, aparentemente te secuestraba y aparentemente era mañoso porque tenía otras cosas medio así, o sea, era peligroso. Muy ¿no? libidinoso, Claro, digamos. Era libidinoso, sí, no Sí. solo que te robaba, sino que también Te arrebataba el pudor, ¿no? Exactamente, exactamente. Así que, bueno, pero ahí está también, y fue quien va a educar a Dionisio, el dios de la desmesura, del exceso. Bueno, y todas esas historias allí se cuentan, la cuenta de Parsifoe, de la reina que porque también se castigaban, es curioso cómo se castigaban muchas veces, cómo peleaban, las rivalidades, cómo se daban entre los dioses. Un castigo frecuente que se da es el enloquecer al contra. O sea, por ejemplo, daban un hechizo donde vos te enloquecías y te enamorabas, qué sé yo, de una maceta, por ejemplo. Claro. Bueno, y a una de las reinas, creo que es la esposa no me recuerdo si es de Poseidón, me parece que es de Poseidón, también porque Poseidón no sé qué infidelidad había cometido también, y se ve que, viste, era un descontrol. Lo cierto es que es castigada a su esposa y se la encanta con un hechizo y queda locamente enamorado de un toro. Entonces, bueno, quería yo sé que es un poco temprano, pero bueno, No, es la está historia, bien. quería copular con el toro, Claro, exactamente. bien. Bueno, ¿y cómo resuelve esa cuestión desde el punto de vista de lo práctico? Y lo llama Dédalo. Dédalo era el ingeniero de los griegos, era el que construía las murallas, las casas, era el padre de Ícaro, el mismo que va a volar con las alas y se va a llegar al sol y se va a derretir y se va a venir de cabeza. Y Dédalo va a construir un artefacto que simulaba ser una vaca, se mete la reina ahí, tiene amoríos con el toro y va a parir lo que es el Minotauro, que es mitad hombre, Claro. mitad toro, que era un monstruo. Y este monstruo después va a ser confinado al laberinto, en un centro donde una vez al año, digamos, allí la sociedad griega tenía que ofrendar a jóvenes y a doncellas en sacrificio a este dios, que bueno, luego será asesinado por el héroe, bueno, ya no me acuerdo. Teseo. Por Teseo, siguiendo el consejo de Ariadna. Que Ariadna le dice cómo se entra a un laberinto, por eso también es importante la lectura clásica, con un carretel de hilo. Entonces Teseo
va desenrollando un carretel y de esa manera llega al centro, mata al Minotauro, pero puede retornar, digamos, al camino de salida, ¿no? Es un consejo que le da Ariadna y con lo cual nos dice que a veces hay que escuchar a las mujeres. Obvio, sí, por supuesto. Y después Borges va a reescribir esa historia también, bueno, Cortázar. Llegó al cine también. Llegó al cine, ¿no? Y un poco con el laberinto del fauno. Claro, Sí. claro. Es una Qué buena linda. película si no la vieron. Me encanta esa peli. Creo está que de Benicio del Toro, me parece. Sí, de Me un parece, año. sí, Sí, creo que sí. sí. Es buenísima esa peli. Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, Guillermo perdón, del Benicio Toro, es el actor. El actor, exactamente. Bien, gracias. Así que bueno, ese por un lado con Robert Grace, y bueno, y todas las historias son la de Rey Midas, ¿quién era? Hay uno que cuenta también que cómo se inventó una flauta, la siringa, que es una flauta muy particular, que es un dios que también es castigado por chismoso. Porque aparentemente se entera que un rey, por otro castigo, le habían crecido orejas de burro. Entonces, como no podía contárselo a nadie, el tipo estaba desesperado, cava un huequito en la tierra y dice, el rey mira tiene oreja de burro. y tapa el huequito en la tierra. Lo cierto es que ahí van a crecer unas cañas. Y las cañas, cuando el viento soplaba, decía, el rey Midas tiene orejas de burro. Y ahí dice que es la leyenda de la construcción. El dios Pan luego va a cortar esas cañas y va a armar lo que es la siringa, que es una flauta típica de justamente de los pastores griegos, ¿no? Qué lindo. Bueno, y esa historia, hablando de la cultura que va, que viene, ha sido recontada, vuelta a contar por muchas culturas. En Argentina también tenemos versiones de esta historia del rey de oreja de burro, o donde aparecen flautas que denuncian cosas, digamos. Así que está bueno eso, cómo las historias van, vienen, se mezclan. No sé si me ibas a decir alguna cosita más, Norman. No, de eso hay mucho más, pero para. Y después tenés ahí a Ovidio, Publio Nasón Ovidio, ¿no? Así que bueno, las metamorfosis también, porque en la cultura de todos los mitos griegos, hay transformaciones. El mayor transformador, uno de que se lograba transformaciones, era el dios Zeus, digamos, el padre del Olimpo, sí, que también no tenía paz el hombre, y muchacha que andaba por ahí quería seducirla. Y para seducirlas y encontrar formas, adoptaba distintas, a través de la metamorfosis se transformaba en cisne, se transformaba en lluvia, se transformaba en lo que fuera, y así lograba seducir a las doncellas, y algunas también se transformaban escapando justamente del acoso de estos dioses, ¿no? Claro, sí. Bueno, pero ahí en mala manera, ¿no? Pero para amar hay que transformarse. Es claro, como, ¿no? Sí. Un poco sí. Claro. No se puede. Dale. Sí, dale. No, y a la vez también porque Ovidio tiene otro texto que es maravilloso, que es El arte de amar, que es un texto también maravilloso, digo, para los jóvenes galanes que quieren educarse sentimentalmente, les recomiendo El arte de amar de Ovidio, ¿no? Que también tenemos un homónimo libro de Eric Fromm, ¿no? ¿Puede ser? Claro, exactamente. Y así, ¿cómo comienza? Me gusta cómo comienza la metamorfosis de Ovidio, porque dice en el libro 1, el primer verso, dice: me lleva mi espíritu a hablar sobre los cambios de forma que renovaron los cuerpos. Alentad mi proyecto, dioses, ya que vosotros también las cambiasteis, y guiad hasta mis días, desde el remoto origen del mundo, un poema de largo aliento. ¿No? Esto de invocar a los dioses para que lo ayuden también. Claro, exactamente. Sí, permanentemente, esa invocación permanente. Oh, Musa canta la cólera de Aquiles, ¿no? Como comienza justamente Homero también. Homero. Así que sí, ese momento de inspiración, como puede ser también el Martín Fierro, que también comienza de más o menos similar, ¿no? Sí, totalmente. Sí, exactamente. Sí, que no le está buenísimo. Vengan santos, me ayuda, como no recuerdo ahora bien cómo es. Que la lengua se me añuda. Exactamente. Sí, que le pide que lo ayude a los santos, a la Virgen, en ese momento. Bueno, yo estoy re contento de haber comenzado esta columna con estamos ustedes. escuchando. Yo estoy feliz con este momento. Pero pará, Mauro, que me meta. ¿Y de este libro? De la Biblia, bueno, la Biblia también, soy un gran lector de la Biblia. Yo nunca hice la comunión y he tenido, como decía un filósofo Seorán, creo en Dios, pero no en los intermediarios. Claro, ¿viste? O sea, pero siempre he sido muy curioso
y muy lector, por lo tanto, y bueno, he tenido tuve la amistad de un monseñor Luis Alessio, que fue vicario general de hace muchos años aquí en la ciudad, un hombre muy, muy culto, que estuvo en Roma, en el Vaticano, y con el cual intercambiamos permanentemente libros, charlas. Bueno, fue realmente una persona importante, digamos, en todo ese tipo de lecturas, ¿no? Y la Biblia, él me regaló, recuerdo, y tengo su Biblia que me regaló, en este sentido. Yo ya era un lector, ¿no? Pero en la dedicatoria me dicen: en una casa donde se aman los libros no puede faltar la biblioteca de Dios. Porque lo primero que uno tiene que entender con la Biblia es que son libros, no es un libro, son los libros. Y cada uno de ellos tiene particularidades. Tenés, qué sé yo, desde la nomenclatura de los reyes, las tradiciones familiares, hasta historias de Job, pasando por poemas eróticos como el Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares es realmente interesante porque cuando uno compara las distintas versiones, la Reina Valera y las otras, la latinoamericana, ve cómo algunas traducciones cambian porque tienen un fuerte contenido erótico en algunas. Por ejemplo, hay una de las versiones, no sé si es la Reina Valera, porque son distintos años, donde el traductor dice, porque es un amante que está esperando una mujer que está esperando a su amante, ¿no? Y que ese amante viene y en un momento se asoma, y una de las traducciones dice: y él asomó su cabeza por la ventana. Y otra de las traducciones, curiosamente, dice: él metió su mano en mi agujero y yo me estremecí. Diferente, ¿no? Muy diferente. Fíjate el poder de las palabras. Y hay porque las traducciones tienen. Y yo hice un trabajo busqué distintas versiones y vos vas viendo cómo esas versiones cambian. Esta es quizás la más brutal en términos de significación, y otras van modificando y van atenuando, le van bajando el contenido erótico al Cantar de los Cantares. Porque también tenés los libros apócrifos. Claro. Tenés un montón de libros apócrifos que no entran dentro del canon, bueno, eso a partir de los distintos concilios, pero tenés un montón de otros relatos que también forman parte de todo ese cuerpo de textos que, bueno, refleja todo ese momento, ¿no? Y tenés la historia de tenés, crímenes, incesto, asesinatos, muertes, traiciones, bueno. Yo me acuerdo de una ahora, que si querés lo podemos contar y lo vamos contando, si a lo mejor me olvido una parte o me ayudás, o para contar una, ¿no? En particular, en este momento me acuerdo de la del rey David, cuando él era el rey, era el capitán de guerra de Israel, ¿no? Él ya era rey, y en un momento Israel siempre estaban en guerra, una cuestión así, y entonces él, en vez de ir a la guerra con los soldados suyos, se queda en el palacio y sale a la terraza a pasear un rato, y miroteando estaba cuando ve un poco más allá, desde la altura de la terraza, que había una muchacha bañándose, seguramente en una fuente, en un estanque, en un lago, y como se estaba bañando con poca ropa, por no decir sin ropa, ¿no? Y era Betsabé, una mujer muy hermosa, y él le ve y la desea, y como era el rey, la mandó llamar, no para conversar. Y entonces ella tiene que venir, no había mucha opción. No sé si le gustaba o no el rey, pero no tenía mucha opción en cualquier caso, ¿no? Y ella era esposa de Urías Eteo, que era uno de los soldados más valientes del rey David, que en ese momento estaba allá en la guerra, mientras viene, voy bien, Norma, ¿no? Va por ahí la historia. Y entonces cuando ella llega, suponemos que pasó lo que pasó, en la alcoba real, ¿no? Entre mantas de oro seguramente, y la cuestión es que esa noche, al otro día regresa seguramente, o después de unos días, de unas noches, regresa Betsabé a su hogar, su marido todavía no había vuelto, y entonces Urías Eteo ahí sí vuelve de la guerra con los otros soldados, y David tiene unas conductas raras, lo invita a comer a Urías Eteo, como si la culpa estuviera ahí dando vueltas, una cosa a la otra, hasta que al final se entera por carta que le envía, o por mensaje que le envía a Betsabé, que está embarazada. Y de David, porque Urías estaba en otro lado, no podía haberla embarazado él. Entonces lo que hace David es mandar a Urías Eteo engañosamente a la primera línea de guerra como carne de cañón, ¿no?
para que ahí lo maten, básicamente, ¿no? Claro, exactamente. Y aparte que me gusta, amigo, eso es tremendo, ¿no? Sí. Eso es tremendo. Y después la parte que bueno, queda embarazada y viene a vivir al palacio y va a ser la mujer de él, ¿no? Betsabé. Bueno, el hijo nace enfermo y ahí David se pone mal, todo esto. Pero viene un consejero de David, que es Natán, si no recuerdo mal el nombre, y le empieza a contar una historia. Y ahí está lo que vos decías, Norman, de la importancia de las historias, de lo que nos enseñan, de escuchar las historias clásicas. Porque Natán le dice, rey mío, le voy a contar una historia. Había un hombre que era muy rico, que tenía muchas ovejas, y un día vino un amigo a visitarlo, y este hombre rico, para congraciar, para homenajear a su amigo, mandó llamar a su esclavo, a su sirviente, que tenía una sola oveja. Era una ovejita que vivía en la casa con este hombre y con su familia, dormía en la misma cama y comía en la misma mesa que ellos, la querían como una hijita más. Y el hombre rico dijo, tráeme tu oveja que la vamos a sacrificar para darle de comer a mi amigo, lo vamos a homenajear. Cuando el rey David escucha esa parte de esa historia, interrumpe a los gritos, ese hombre merece la muerte. Y entonces Natán le dice, rey mío, ese hombre sos vos, ¿no? Y ahí, bueno, David rompe en llanto y empieza todo el arrepentimiento. Sí, por eso te digo, está tantas historias allí también, ¿no? La historia de Sodoma, de Gomorra, de la reina de Saba. Bueno, el Cantar de los Cantares tiene que ver aparentemente el canto de Salomón a la reina de Saba. Bueno, en ese sentido son historias que son maravillosas porque también nos remontan, digo, a momentos primigenios de esa humanidad naciente también, como puede ser de otros textos. Yo también, por ejemplo, Herodoto también es otro texto, los 9 libros de la historia de Herodoto es maravilloso por las historias que cuentan, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, que por ejemplo que la pirámide de Keops se construyó porque el faraón prostituyó a su propia hija para conseguir los recursos para construir esa pirámide, o cómo eran las costumbres sanitarias de pueblos antiguos, de la Siria antigua, por ejemplo, cómo era la medicina, por ejemplo. Cuenta en un momento dado que, claro, no había médicos en esos momentos, estamos hablando de 500 años antes de Cristo, es decir, 2500 años hacia atrás, ¿no? Aparentemente los enfermos se llevaban a una plaza pública, cuenta Herodoto, y bueno, se acercaban los transeúntes y decían, no, a mí me parece que tiene esto porque yo una vez, qué sé yo, o sea, se ponía a consideración de la comunidad lo que le parecía que era lo mejor para ese individuo, porque bueno, era la forma que tenían de resolver esos pueblos antiguos y primitivos, ¿no? Pero bueno, hay millones de historias. Hermoso. ¿Así va a ser el explicador de las palabras? Bueno, no sé si Norma... si así va a ser, que vení todos los días. No, venite todos los días, de 18 a 20 nosotros estamos acá. Hay que traerlo de Norma para que sea así. Ese es el problema. También, vengan los dos. Por supuesto. Che, agradecidos, estamos a 5 minutos de las 20, se nos ha ido mira vos. volando el programa, nosotros estamos muy entretenidos escuchándolo, la gente también que nos escribe, nos manda mensajes, muchos amigos que están en YouTube también sube YouTube con algunos, que es la única medición que tenemos, ¿no? Porque el resto, la radio es imposible de medir y vos lo sabés muy bien, Norman. Así que agradecidos primero a vos, Norman, porque por favor. La verdad que estés en este programa y en esta radio es un orgullo, y bueno, también es el director además de otra radio pública, como es Radio Tecnoteca. Así es, estamos allí coordinando, por suerte un equipo maravilloso. Mauro forma parte también de uno de los, tiene una columna allí, así que bueno, nos apasiona, por cierto, es algo que lo hemos hecho de toda la vida y bueno, seguramente seguiremos, porque como dice la Biblia, hay que envejecer en el oficio. Mira vos. Bueno, gracias a vos también por acercarte y por inaugurar esta columna de cierta manera. Esto recién empieza, está dando sus primeros pasos, así que esperemos que aprenda a caminar con el tiempo. Sí, gracias, Mauro. ¿Cerramos, Javi? Cerramos. Hermoso final de la semana. Hermoso, para relajarnos. Un viernes con rosca, con pase, junto con los amigos del rock, y ahora cerrar con literatura, con palabras, con narraciones, con cuentos. Ha sido una semana muy linda. Nos encontramos el próximo lunes. El lunes a las 18. A las 18 cerramos con Cerati también. Esta semana se cumplieron 10 años de la partida de Gustavo. Así que Gustavo Cerati, Torre de Marfil, para cerrar este viernes y esta semana. Hasta el próximo